inicio a, como les decía, esta súper anticipada mesa redonda sobre los casos Selvas Gómez y otras y Alvarado Espinosa contra México. Pues ya no anticipo más, creo que procederé directamente a presentar a nuestras invitadas, a quienes pues únicamente me detendré para decir que me llena personalmente de gusto decir que las conocí previamente haciendo lo que mejor saben hacer y que ahora nos van a compartir precisamente ese trabajo tan importante, tan relevante y trascendente, y que creo que en muchas ocasiones pues no se centra el foco de atención en el trabajo que hacen ellas, bueno, pues que hacen las organizaciones también y las víctimas directamente. Entonces, por eso me parece tan relevante contar con este tipo de espacios donde les demos el lugar, donde les demos el micrófono y donde prestemos la atención debida, ¿no? Porque, pues bueno, ya de manera muy particular creo que pues si hay dos abogadas en la región, aquí, bueno, en el mundo, y a lo mejor me van a tachar de ridícula, pero a quien puedo afirmar que admiro profundamente, pues están sentadas a mi lado. Entonces, pues bueno, procederé a presentarlas. En primer lugar, a mi izquierda se encuentra Alejandra Nuño. Ella es abogada por el ITESO, tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex. Ha sido cuarta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde obtuvo el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos y violaciones en perjuicio de sectores en situación de vulnerabilidad. Ha dirigido diversas organizaciones de derechos humanos en las que ha contribuido al litigio estratégico en instancias nacionales e internacionales y ha acompañado estrategias de incidencia colectiva, entre las que se encuentran CEGIL y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Fue integrante y presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y actualmente es consultora independiente para diversas organizaciones, especialmente el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. Y a mi derecha se encuentra Stephanie Eric Brewer. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de Harvard con reconocimiento magna cum laude y licenciada en Psicología por la misma universidad. Colabora desde 2007 en el Centro ProDH, donde participa en el acompañamiento y litigio de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo casos de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada y privación arbitraria de la vida, enfocándose en particular en la defensa de los derechos de las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas. Ha impartido cursos universitarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Movimiento de Derechos Humanos en América Latina para la Facultad de Derecho de Harvard. Asimismo, ha publicado artículos y capítulos sobre la presunción de inocencia, el sistema de justicia penal y los factores psicológicos que facilitan que las fuerzas de seguridad incurran en actos de tortura, entre otros. Sin más preámbulo, le daré la palabra en primer lugar a Alejandra Nuño, que nos expondrá sobre el caso Alvarado Espinosa, y posteriormente a Stephanie sobre el caso Atenco. Después abriremos, por supuesto, un espacio para preguntas y respuestas. Y pues nada, aprovechemos. Bueno, agradecer la invitación para estar acá con ustedes en Tijuana. Justo platicábamos con Analu y con la doctora Camarillo la importancia de tener espacios de discusión fuera de la capital, ¿no? Muchas veces hablando específicamente en materia de derechos humanos, espacios de discusión, porque la gran mayoría de violaciones de derechos humanos no se cometen en la Ciudad de México, lamentablemente. En la mayoría de las veces, por lo menos las estadísticas nos dicen que las violaciones graves de derechos humanos se cometen en todas las entidades de la República Mexicana. Entonces es también para mí un lujo, un privilegio estar con Analu y por supuesto con Steph, que viene corriendo del aeropuerto, y platicarles un poco sobre el caso Espinosa, el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Yo me voy a centrar un poco en el contexto, los hechos del caso y por supuesto un poco cuáles han sido la posición del Estado, cuál ha sido la posición nuestra y qué esperamos de esta ojalá una sentencia condenatoria que la Corte Interamericana pueda emitir en los próximos meses. Y nada más recordar también, agradecer lo que decía Analu. Creo que las organizaciones de derechos humanos, yo en particular, tenemos el privilegio de acompañar a personas que muchas veces son las más desprotegidas en el ámbito nacional y por supuesto en el internacional, que lejos de tener un abogado pagado, ¿no?
la discriminación por parte de nuestras autoridades. Entonces, el tener en el centro a las víctimas, como seguramente ya lo habrán escuchado en otras oportunidades, me parece que ha sido uno de los principales aciertos de la Corte, en particular de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De otra manera, una no se explica la jurisprudencia tan diversa que la Corte ha emitido digamos, en todas las décadas de su existencia, si no es porque la Corte escuchó a las víctimas, ¿no es cierto? La Corte escucha a las víctimas, qué es lo que en su particular caso podría, ojalá, reparar o acercarse lo más bueno, ahora sí que valga la redundancia, lo más cercano a poder tener una reparación adecuada o paliar las graves violaciones que fueron cometidas en su contra. Entonces, dicho eso, yo hice una presentación de PowerPoint y ahí les va. Primero, partir de un contexto, ¿no? Este caso se enmarca en un contexto que, bueno, que lo vivieron ustedes acá en Tijuana, ¿no es cierto? Un contexto donde en el sexenio anterior, el presidente Felipe Calderón inicia, en cuanto toma posesión del cargo de la presidencia de la República, inicia con una guerra contra el narcotráfico, una guerra contra las drogas, porque este país sin duda alguna lo necesita, necesitamos mucha más seguridad y creo que todas y todos lo hemos vivido en más de una ocasión. Y a la luz de eso es que se inicia en el 2006 con un operativo conjunto en Michoacán, pero ustedes después verán que se adoptaron operativos o se implementaron operativos conjuntos justamente acá en Tijuana, en Chihuahua, en Culiacán, en Nabolato, en Sinaloa, y Durango, abarcando dos estados de la República, uno más sobre Nuevo León y Tamaulipas, y finalmente el operativo de Guerrero. A partir de estos operativos, ¿qué pasaba? Bueno, generalmente era un acuerdo entre la Federación y los estados sobre cómo podían coordinarse las fuerzas federales de seguridad con las fuerzas estatales para poder brindar mejor seguridad a sus ciudadanos. En teoría, aunque había presencia en su momento de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal y el Ejército, en teoría el mando terminaba estando en una autoridad civil, ¿no? Por lo pronto lo que decían era que podía estar a cargo de la Policía Federal o también a cargo de las policías estatales. En la realidad, el mando era, por lo menos en el caso de Chihuahua, claramente un mando militar. Bueno, ustedes verán, hay mucha doctrina, ya hay muchas mediciones sobre el incremento considerable de violaciones de derechos humanos y homicidios a partir de la implementación de estos operativos conjuntos, ¿no? Operativos donde las Fuerzas Armadas no están capacitadas para brindar una seguridad pública adecuada, profesional, seria, y en esa medida vean ustedes que la diferenciación entre lo amarillo y lo rojo era ya los periodos en donde se habían implementado los operativos conjuntos, y salvo excepciones, verán ustedes el incremento de la tasa de homicidios tanto en Baja California, en Chihuahua, por supuesto fue el estado donde más se despuntó, 108 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es algo que jamás se ha visto en este país todavía. Durango, Guerrero, salvo Michoacán, ¿verdad? Nayarit y Oaxaca, volvemos a Sinaloa y Sonora, más o menos quedaba en el estado de cosas anterior a la implementación del operativo conjunto. Y bueno, en ese entonces, en el 2009, tenemos todavía un código de justicia militar en donde, no nada más por esta norma, sino por jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se permitía que los militares se investigaran a sí mismos en cualquier caso de graves violaciones de derechos humanos, ya sea cometidas por personal castrense hacia la población civil o también cometidas por personal castrense hacia sus propios compañeros de armas. También, en términos de contexto, tenemos que a partir, de la administración de Felipe Calderón, por supuesto, de la administración de Enrique Peña Nieto, hubo un incremento
considerable de personas desaparecidas en este país, ¿no? Todavía no sabemos cuántas son víctimas de desaparición forzada, cuántas son víctimas de desaparición por particulares, pero lo que sí sabemos es que oficialmente está reconocido que en este país al menos hay 37.500 personas desaparecidas, y ese registro, digamos, ya está desactualizado porque a partir de abril de este año ya no se ha empezado a contar la tasa o el número de desapariciones. 2017 sigue siendo el año con mayor número el 2016 ha sido el año con mayor número de desapariciones, por lo menos desde que tenemos el conteo del registro nacional. Entonces, en ese contexto es que entro a hablar un poco sobre el operativo conjunto Chihuahua, ¿verdad? Este operativo inicia en marzo del 2008. Su centro de mando estuvo en Ciudad Juárez, aunque la sede la tenía la quinta zona militar, que tiene sede en la ciudad de Chihuahua. En su momento, el propio general Espitia, que era el encargado del operativo conjunto, manifestó a la prensa que hubo hasta 10.000 efectivos militares en el operativo, más allá de las fuerzas federales, la Policía Federal y las policías estatales, y en algunos casos locales, como sucedió en Ciudad Juárez. Generalmente los elementos del ejército participaban directamente en actividades de vigilancia, en detenciones, en retenes, y cometieron muchas violaciones de derechos humanos. Tan es así que el propio operativo conjunto creó una oficina o instaló una oficina para que las personas en Ciudad Juárez pudieran presentar quejas cuando había algún tipo de denuncia por, digamos, la comisión de delitos o de violaciones de derechos humanos por personal castrense específicamente. Y bueno, tenemos cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que si bien no era competente, la comisión era la que estaba más cerca para recibir las quejas, después declinar la competencia a la CNDH, pero la Comisión Estatal al menos recibió casi 1.500 quejas relacionadas con las autoridades que estaban en el operativo conjunto. La Secretaría de Defensa Nacional, la PGR, la Procuraduría General de la República, entonces la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿verdad? El tipo de violaciones de derechos humanos que se denunciaban en ese momento eran detenciones ilegales, allanamientos de morada, habían robos, había torturas, había fabricación de evidencias y de culpables, y había, por supuesto, desapariciones forzadas cometidas, alegadamente por lo menos cometidas por las fuerzas de seguridad federales, ¿verdad? Eso es, digamos, el marco, el contexto en el que se mueve, y que para nosotras es importantísimo siempre demostrar. Ustedes verán en la Corte Interamericana que siempre las resoluciones de la Corte tendrán una parte de contexto, porque la Corte, digamos, el contexto no solamente nos sirve para probar, sino también nos sirve en su momento para pedir algunas medidas de reparación, específicamente garantías de no repetición o medidas de satisfacción que tengan, como dice la Corte Interamericana en el caso de Campo Algodonero, que tengan una vocación transformadora, ¿verdad? Que ojalá estos hechos lamentables no se vuelvan a repetir. Entonces, ya con ese, digamos, antesala del contexto, les platico un poco también de los antecedentes de este caso. El ejido de Benito Juárez, el municipio de Buenaventura, ahora les voy a enseñar en un mapa, está, digamos, ubicado estratégicamente en una zona que de manera histórica ha sido una zona de trasiego de drogas. Es la principal entrada, una de las principales entradas por lo menos del trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Eso hace que, digamos, que siempre haya mucha presencia, por supuesto, de cárteles, y que en su momento con el operativo conjunto hubo muchas personas que empezaron también a denunciar la extorsión que sufrían por parte del crimen organizado, digamos, todos los delitos que les eran cometidos en su contra. Bueno, a partir de entonces hubo dos defensores de derechos humanos, la familia Levarón, que uno de ellos fue secuestrado y uno fue asesinado por oponerse justamente al crimen organizado, ¿verdad? El caso tuvo tanta trascendencia, el caso Levarón,
que como todavía no se sabía en dónde estaba uno de ellos, el secuestrado, y tampoco se tenía idea de quién había sido quien había asesinado al otro hermano, hubo 4 policías federales, uno de muy alto rango, que fueron a Chihuahua, a Galeana, donde está, digamos, donde residía la familia Levarón, y fueron a hacer actividades de inteligencia para buscar quiénes habían sido las personas que habían cometido estos delitos contra la familia Levarón. Estando en esos momentos, saliendo de una reunión, un comando, digamos, del crimen organizado empieza a disparar en contra de los 4 policías federales. Uno de ellos, Alfredo Zuli, era aparte un amigo cercano del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, y tenía un alto rango de inspector en la policía federal. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a él empiezan a repeler la agresión, como lo dicen los policías, y a él lo asesinan, pero se detienen y desaparecen a los otros 3 policías federales que estaban acompañando. Entonces, la respuesta para poder encontrar a esos 3 policías federales, que después, a los días, ¿verdad? Eso fue un 20 de octubre del 2009, la respuesta fue llenar la región noroeste de Chihuahua con al menos 3,000 elementos militares y federales para poder encontrar a estos 3 policías federales que estaban desaparecidos y encontrar, por supuesto, a quienes habían, agredido a estos 4 policías federales. Finalmente los encuentran, finalmente los habían torturado, los habían asesinado, y logran encontrar los cadáveres en un tiro de mina en el municipio de Buenaventura, donde se dan los hechos de la detención y desaparición de la familia Alvarado. Bueno, ¿qué pasaba en esos momentos de octubre, de los hechos, octubre, noviembre, diciembre? Era muy común que el ejército o la Policía Federal detuviera, interrogara, golpeara a personas simplemente para obtener información sobre quién pudiera dar elementos en relación con los perpetradores del asesinato de estos 4 policías federales. Entonces, a la luz de eso, hay muchos casos, si alguno o alguna vio la audiencia pública de este caso, el Estado siempre dice que que nunca recibieron una denuncia en el pueblo por estas presuntas detenciones golpizas que perpetraban las fuerzas federales para poder interrogar a personas, pero es sabido, por varios testimonios, que efectivamente eso sucedía, y de hecho una persona estaba siendo liberada cuando pudo ver que estaban ingresando a los 3 integrantes de la familia Alvarado en el 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Bueno, esos son los antecedentes. Entonces las fuerzas federales estaban muy enojadas con este contexto de crimen organizado, y en esa idea, acá está el estado de Chihuahua, lo ven ustedes, y acá hice yo un circulito, este es el municipio de Buenaventura, acá van a ver Casas Grandes, que es donde estaba y donde sigue estando el 35 Batallón de Infantería. Galeana está al ladito, entonces esta era la parte bien complicada de presencia de estos 33 elementos, 3,000 elementos a partir de la tortura y asesinato de estos policías federales. Entonces, aparte de todo eso, el 35 Batallón de Infantería, que era, liderado por el teniente coronel José El Feo Luján, tenía a su vez, como ha pasado en otros lugares de la República Mexicana, tenía un grupo que se encargaba de delinquir, un grupo que se llama Los Bélicos, y por diferentes declaraciones, el propio El Feo Luján fue detenido por el ejército y procesado en el fuero militar por la comisión de graves violaciones de derechos humanos de otros casos, ¿no? Entonces, básicamente, este señor ya estaba siendo una persona incómoda, si lo queremos ver así, porque al final de cuentas lo que hacía este grupo básicamente era un grupo de delincuentes
hacia cateos, detenciones ilegales, robo de bienes, torturas, ejecuciones extrajudiciales, inhumaciones clandestinas, fabricación de culpables, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, el 35 Batallón de Infantería, que era el que tenía la sede más cercana, algunos cientos de kilómetros de Buenaventura, pero al final de cuentas eran los que tenían mayor cercanía con ese municipio. Y bueno, los militares en general, los militares rasos, los soldados rasos, trataban, digamos, cumplían estas órdenes superiores sin cuestionar si eran ilegales o no eran ilegales, algunos de ellos porque tenían el fuego Luján, algunos de ellos pues porque la disciplina militar señala o prevé o establece que, pues que se tienen que cumplir las órdenes sin cuestionarlas. Eso es un poco los antecedentes. Esto es el pueblo, a ver si lo alcanzamos a ver. Esto es el ejido de Benito Juárez, Chihuahua, un ejido con una población muy pequeña, menos de 5,000 habitantes, y esta es una imagen actual. Pero entonces, ustedes verán que el 29 de diciembre del 2009, aproximadamente a las 9 de la noche, llega un comando de entre 8 y 10 personas vestidas de uniforme militar, en 2 camionetas civiles, no camionetas, digamos, oficiales. Llegan y con lujo de violencia detienen y golpean a José Ángel. Realmente ellos iban por Nitza Paola Alvarado, su primo estaba afuera, entonces él trata, estaban platicando los dos, él trata de defenderla y a los dos los golpean y los ingresan en una de las camionetas que venían en esas 2 camionetas que venían estas personas uniformadas. A los minutos, en esta, vean ustedes esto, estamos hablando de unas cuantas cuadras, ¿no? En la casa de Rocío Irene Alvarado, sobrina de Nitza y de José Ángel, llegan otra vez, tocan a la puerta, entonces era tarde, ¿verdad? Y aparte hacía frío, por supuesto, entonces la familia ya estaba pues casi lista, realmente ya están acostadas. Tocan la puerta, se identifican como elementos del ejército y dicen que buscan, específicamente llaman por su nombre a Rocío Irene Alvarado Reyes y le dicen que está detenida. Su mamá le dice, Nitza Paola y José Ángel ambos tenían 31 años, Rocío Irene tenía 19 años cuando fue detenida, y la mamá, Pati Reyes, pregunta ¿por qué? ¿Por qué la están deteniendo? No le dan más información, la agarran y se la llevan en una de las camionetas. Después veremos que los testigos coinciden en la identificación de las camionetas que estuvieron inicialmente en el lugar de la casa de la suegra de José Ángel, que es donde tuvieron y desaparecieron a Nitza y a José Ángel. Después, digamos, vean ustedes, la comandancia de policía, de la policía local, está a 4 cuadras del lugar donde había desaparecido a Rocío Irene, y aquí este número 9 era el Hotel Los Arcos, que era donde se estaban quedando los militares en el municipio de Buenaventura, ¿no? Entonces, bueno, desde el inicio las familias, bueno, primero todos presenciaron, en el caso de Nitza Paola y de José Ángel, la esposa de José Ángel y la hija de José Ángel de 9 años presencian la detención, están en la cocina y alcanzan a ver qué estaba pasando afuera. En el caso de Rocío Irene, pues la mamá la presencia, los hermanos de Rocío Irene de 10 y 11 años de edad, su bebé, ¿no? Ella tenía una bebé de meses, todos presencian la detención de las 3 víctimas en este caso, ¿verdad? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hace la familia desde ese momento? Cuando aquí la esposa de José Ángel va corriendo a la casa de sus suegros, el hermano de José Ángel, Jaime Alvarado, empieza, y junto con su papá, empiezan primero a moverse en todo el pueblo para ver en dónde podían encontrar estas dos camionetas. Terminan todos en la comandancia y ahí es que se dan cuenta que no solamente se habían llevado a estos 2, sino que también se habían llevado a Rocío Irene, porque coinciden las 3 familias en la comandancia. Bueno, aparte de los alrededores del ejido, se van en todos lados, en los campos agrícolas. El mismo 29 de diciembre llegan a la comandancia, piden información. Desde el 29 de diciembre, en los siguientes días, hacen una serie de
búsquedas y tienen reuniones con tanto el Feboluzán como con el general Espitia y con otro general, el general Palomas, que en su momento es el que se da cuenta que por lo menos los que pudieron haber actuado en la detención y desaparición eran sin duda alguna integrantes del 35 Batallón de Infantería. Después les dicen que podían estar en los centros penitenciarios, que era muy típico que a las personas las detuvieran, las golpearan, las torturaran, las interrogaran y podían estar o en bases militares o podían estar en los penales. Entonces, a los familiares en algún momento los tranquilizaron porque les dijeron, no, ya nos llegó información que efectivamente ellos están con los militares, pero que los militares los van a poner a disposición de PGR y en ese sentido todo va a estar bien, ¿verdad? Al día de hoy seguimos esperando que ellos estén. En términos de recursos judiciales presentados, vean ustedes, traté de que en una filmina me cupiera y le eché ganas porque eso es lo que viven los y las familiares y muchas más víctimas de violaciones de derechos humanos en este país, ¿no? La falta de acceso adecuado, efectivo a la justicia por hechos tan graves como estos. Desde el 29 de diciembre, ellos van a Nuevo Casas Grandes, cerca del 35 Batallón, presentan una denuncia en esa oficina de PGR, después lo harán en la delegación de PGR de Ciudad Juárez, después en FEBINTA, en una reunión que tuvieron en Ciudad de México, también van y presentan la denuncia, pues porque eran dos mujeres, dos de tres las que fueron desaparecidas. Desde los 2 días después, las dos, ustedes van a ver que aquí hay, por un tema de estrategia de seguridad, fueron las mujeres las que siempre estuvieron en exigencia de verdad y de justicia en este caso. Presentan denuncia en la Fiscalía General del Estado. Ellos iban a saber los familiares si tenían competencia, si no tenían competencia. Ellos llegaron a todas las instancias que podían llegar. Presentan una queja del operativo conjunto Chihuahua, en las oficinas del operativo, jamás hubo una determinación al respecto. El hermano presenta, verán ustedes que los 3 familiares se movían por donde podían, ¿verdad? Presentan una queja en la CNDH que después derivó en una recomendación por parte de la Comisión Nacional. Se presentan 2 demandas de amparo a favor de las 3 víctimas y finalmente son sobreseídos. ¿Por qué? Porque las víctimas nunca ratificaron la denuncia. Estamos hablando antes de la nueva ley de amparo del 2013, ¿cierto? Entonces, mandaron cartas a diferentes autoridades, tuvieron reuniones con diferentes autoridades militares, solicitaron acciones urgentes al grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas en Naciones Unidas, solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el ínterin el fuero militar inició al menos 3 investigaciones, 2 de ellas en Ciudad Juárez y una más en la ciudad de Chihuahua por la 5ª Zona Militar. Finalmente, después de todo esto, 3 años, 3 meses y 3 días después de presentar las denuncias, PGR logra conjuntar todas estas denuncias en una única averiguación previa que se radicó en la Unidad Especializada de Búsquedas de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Entonces, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Juárez, por supuesto la Ciudad de México, eso es lo que tuvieron que pasar las familias para poder exigir justicia. Y una de las respuestas del Estado, uno de los argumentos del Estado era, bueno, nos tardamos tanto, pues porque los familiares presentaron muchas denuncias, o sea, ¿quién les manda a las familias a andar presentando denuncias? Y eso hacía que nosotros estuviéramos buscando y rastreando todas las investigaciones y después poder conjugar en una sola investigación. Este es el diagrama que el propio Estado le presenta en su contestación de demanda a la Corte para tratar de explicar los propios recursos judiciales que se habían presentado y para que fuera más sencillo un caso donde evidentemente no es la excepción sino la regla. ¿Qué pasa en este caso y en muchos casos más de violaciones de derechos humanos? La criminalización de las víctimas, ¿no? En este caso hay un memo interno que le pide, bueno, después de que las familias se empiezan a mover, por supuesto llega desde la Ciudad de México, pide información a la 5ª Zona Militar y dice qué está pasando allá con este caso. Y el general Espitia, el encargado del operativo conjunto, manda un documento donde hace una serie de valoraciones o consideraciones y una de ellas
se las pongo porque después se lo dijeron a las familias en la reunión que tuvieron a los días de la desaparición de sus familiares. Les cito textualmente: María de Jesús Alvarado, hermana de Nitza Paola, ha sido procesada en una ocasión por robo a casa habitación con violencia, y los CC, Nitza Paola y José Ángel Alvarado, tienen antecedentes penales como probables responsables de delito de robo. ¿Qué dice la recomendación a partir de ese informe interno? Dice, bueno, pues como recomendamos, entre otras cosas, a la Ciudad de México, a la Sedena, realizar operaciones de contrapropaganda gris con el fin de dar a conocer los antecedentes penales de dichos secuestrados y de la familia, a fin de que se deje de especular sobre la participación del ejército mexicano en los hechos. Tengo que decirles que al día de hoy no hay un solo antecedente penal en contra de ninguno de los familiares, y por lo menos de ellos tres, de los familiares Alvarado. Entonces, así es como el ejército mexicano y algunas de las autoridades querían tratar inicialmente este caso, ¿verdad? Y por supuesto, a partir, imagínense ustedes, de la criminalización, pero empiezan las amenazas, empiezan los hostigamientos, empiezan intentos de atropellamiento a uno de los integrantes de la familia, y eso genera que toda la familia, salvo excepciones, empiece a desplazarse de manera forzada. Varios de los núcleos familiares se van primero a Morelos, pasan por Sinaloa, terminan en Sonora. El núcleo familiar de Nitza Paola pide asilo político en Estados Unidos, en El Paso, ¿verdad? Y a partir de todo eso es que cuando el Estado mexicano no contesta las medidas cautelares que había adoptado la Comisión Interamericana en marzo del 2010, es que se pide y se solicita a la Corte Interamericana la adopción de medidas provisionales a favor de la familia Alvarado. Este es el primer caso con medidas provisionales en relación con personas desaparecidas en el caso de México. La Corte ha tenido que emitir 6 resoluciones más, 6 del Pleno y una más del Presidente, donde tienen que ir ampliando las medidas de protección para incluir prácticamente a los 3 núcleos familiares, no solamente, por supuesto, adoptar medidas para ubicar el paradero, inmediatamente el paradero de las 3 personas desaparecidas y protegerles, ¿no?, su vida, integridad personal y libertad personal. Ustedes también habrán escuchado en la audiencia que en algún momento se tuvo registro de una llamada presuntamente realizada por Nitza Paola Alvarado en febrero del 2010, es decir, un mes y medio después de su desaparición. Esa investigación nunca se realizó. Al final de cuentas nos dijeron que bueno, que la llamada había salido de un reclusorio de la Ciudad de México, de Santa Marta, Catitla, y era una llamada de extorsión, y nunca se tomaron las medidas realmente para asegurarse que Nitza Paola no estuviera ahí, o que estuviera, quién sabe, al día de hoy con vida, ¿verdad? Y entonces, muy brevemente, ya para ir terminando, el caso, digamos, me voy más para acá. La Comisión Interamericana emite un informe de fondo donde recomienda 5 cosas. A mí en lo particular, digamos, he tenido el privilegio de acompañar otros casos, y bueno, a veces los estados quieren cumplir, porque eso, si cumplen con esas recomendaciones, es la forma de impedir, entre comillas, que el caso sea sometido a la Corte Interamericana. El Estado trata de hacerlo, ¿no es cierto? Podrá hacerlo, podrá no hacerlo, pero intenta. En este caso, nunca nos buscaron. Nunca ninguna dependencia, ya con un informe de fondo, con una, digamos, amenaza de que el caso fuera enviado a la Corte Interamericana, nunca ninguna autoridad mexicana buscó a las familias y a sus representantes para poder dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, ¿verdad? El Estado solicitó 2 prórrogas, una de ellas se le concedió, y después la Comisión se dio cuenta que, bueno, que no estaba genuinamente con la intención de cumplir, y finalmente el caso fue sometido a la Corte Interamericana en noviembre, prácticamente hace 2 años, y en este año tuvimos la audiencia pública del caso. La posición del Estado, y digamos, ¿y por qué es importante este caso? El Estado primero reconoce parcialmente su responsabilidad. ¿Y qué dice? Algo muy fácil. Bueno, pues es cierto, en estos hechos reconocemos, porque aparte en el caso Radilla ya lo había hecho la Corte Interamericana, reconocemos que pues el hecho de que los hechos en su momento hayan sido investigados por el Foro Militar, digamos, era una violación a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, y también reconocemos que al momento de los hechos tampoco había un tipo penal adecuado sobre desaparición forzada de personas. Pero dice el Estado, al día de hoy, como ya tenemos una legislación adecuada, primero
Al día de hoy ya derogamos y modificamos el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Y ya voy a terminar. Al día de hoy, pues, bueno, dice, yo, ya, digamos, aunque lo reconocemos, porque nosotros ya hicimos nuestro trabajo, porque ya tenemos una reforma al Código de Justicia Militar y porque ya tenemos una legislación en materia de desaparición forzada de personas y por particulares, donde claramente tenemos un tipo penal muy, digamos, acorde a lo que establece la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces dice, no es necesario que la Corte ya se pronuncie sobre ello, ¿no? Punto número 2. Es muy lamentable la detención y la desaparición de las víctimas, pero en este caso las víctimas no fueron desaparecidas por el ejército. Las víctimas fueron desaparecidas por un comando del crimen organizado, vestido como civil, vestido como militar, en carros civiles, y en esa medida el Estado mexicano y el ejército mexicano no tenemos ninguna responsabilidad en los hechos del caso. Esa es, digamos, la defensa del Estado. 3. La investigación ha tenido, la investigación ya en PGR ha tenido 3 hipótesis, ¿no? Posiblemente que hayan sido policías federales los que los detuvieron, posiblemente también que hayan sido militares los que lo detuvieron, pero el Estado muy mañosamente toma de manera descontextualizada una de las declaraciones que la mamá de Rosirene, Pati Reyes, hace, que dice que bueno, que sí, efectivamente que había crimen organizado en el pueblo y que en esa medida el Estado lo que dice es, bueno, como la propia mamá de Rosirene reconoce, nuestra línea fundamental de investigación es ver si este comando de crimen organizado fue el que detuvo y desapareció a sus familiares, ¿verdad? Y bueno, básicamente contamos con una legislación adecuada, entonces no hay absolutamente nada. Una culpa de los avances de las familias, aunque en varias ocasiones en la respuesta del Estado dice no es el ánimo de revictimizar, no es el ánimo de, pero de ahí dice, básicamente es la responsabilidad de las familias no haber avanzado las investigaciones, pues porque presentaron muchas denuncias, es la responsabilidad de las familias no haber colaborado en la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo termino un poco con eso. ¿Por qué es este caso tan importante, verdad? Ahorita platicamos con Analu y tal vez Steph lo reiterará. Primero, bueno, fue muy emotivo ver que logramos en la audiencia pública que familiares que no se habían visto en 5 años pudieran estar juntos en la audiencia, ¿no? La abuela Alvarado, que es una de las declarantes, María Jesús Alvarado, no había podido no había podido salir de Estados Unidos porque está en su proceso de asilo político, y fue muy impresionante ver a las familias reuniéndose, ¿verdad? Después de tanto tiempo de lucha, de exigencia, de riesgo, poderlos ver en la audiencia, y eso es lo que siempre Carlos Beristain y muchas otras personas hablan de la importancia de que el proceso en sí mismo sea reparado. Pero ¿qué refleja este caso para nosotras y para nosotros? Primero, una fallida política de seguridad militarizada, ¿no? Este caso evidencia el por qué las Fuerzas Armadas no pueden hacer labor de investigación, porque primero las hicieron en investigación y después de seguridad pública, ¿no? Es un caso que aparte se refuerza porque en su momento los operativos conjuntos eran acuerdos entre el Estado y la Federación. Ahora lo tenemos legalizado con una ley de seguridad interior que da la posibilidad a que las Fuerzas Armadas estén en territorio mexicano y lo legalizan. Es un caso que evidencia, por supuesto, el drama de la desaparición forzada y la problemática de la desaparición forzada en este país, que está muy lejos de nuestras instituciones de estar a la altura de esta problemática. Es un caso que refleja la incredulidad que las autoridades tienen sobre el dicho y los testimonios de las familias y cómo criminalizan a las familias. Es un caso también que evidencia los riesgos de las personas que exigen verdad, justicia y reparación. No es pequeño los casos de familiares de personas desaparecidas que han sido asesinadas, que han sido desaparecidos o desaparecidas por exigir el paradero y la justicia en el caso de su ser querido desaparecido. Es un caso también que evidencia la impunidad, ¿no? Por una parte, del fuero militar, y por otra parte la fragmentación ociosa
de las diferentes investigaciones que lo único que tienen como objetivo es obstaculizar el acceso a la justicia para las familias. Es un caso que también refleja, y pensando un poco en los abogados, las abogadas, ¿verdad? La ineficacia de todos los recursos judiciales. Esta familia no le faltó hacer nada para buscar a sus seres queridos, tanto, digamos, en la búsqueda inmediata como en la presentación de recursos, y aún así no fueron eficaces para encontrar el paradero de sus seres queridos desaparecidos, ¿verdad? Es un caso que evidencia que no nada más hay impunidad para los, digamos, los autores materiales, sino también evidencia la impunidad para los superiores jerárquicos. Y es un caso que nos refleja el impacto diferenciado de la desaparición. Ustedes verán cada vez más que los niños y las niñas de esta familia sufrían y vivían la desaparición de sus familiares de manera diferenciada, igual que los adultos mayores, igual que las mujeres, igual que los hombres, y cómo el Estado tiene la obligación de adoptar medidas o políticas públicas que tengan esa diferenciación en términos del impacto que viven las familias. Y finalmente es un caso que cada vez da cuenta de lo que todavía el Estado mexicano no quiere reconocer, y que es el desplazamiento forzado por la violencia, ¿no? Este país tiene la CNDH habla de 60,000 desplazados internos. Hay organizaciones que hablan de cientos de miles de desplazados internos de manera forzada, pero todos estos casos, todos estos elementos, sin duda alguna serían fundamentales para que no solamente, por supuesto, haya una reparación a la altura del drama y del dolor de la familia Alvarado, sino a la altura del drama de miles de familiares de personas desaparecidas en este país. Muchísimas gracias. Procederemos ahora con la presentación de Stephanie Brewer sobre el caso Selvas Gómez y otras. Buenas tardes, buenas noches. Me veo obligada a empezar pidiéndoles una gran disculpa por factores fuera de mi control. Hubo una serie de cambios y demoras en los vuelos, entonces les aseguro que llevo todo el día tratando de llegar y estar con ustedes, porque me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por el espacio, que me parece realmente magnífica esta iniciativa que tienen ustedes. Bueno, y entiendo que en algún lugar están analizando también mi presentación. Les voy a presentar el caso conocido como el caso Atenco, cuyo nombre oficial hasta el momento en el sistema interamericano es de Mariana Selvas Gómez y otras. De hecho, estamos solicitando cambiar el nombre para reflejar el carácter colectivo del caso, ¿no? Bueno, y este es un caso donde, como algunos y algunas de ustedes sabrán, estamos esperando la sentencia. La Corte estará sesionando este mes y esperamos que ya toque la deliberación, la aprobación de la sentencia, y que pueda estarse notificando entre este año y enero o febrero. Vamos a ver, no hay reglas absolutas ahí, pero sí esperamos muy pronto contar con la sentencia. Pero por lo pronto les comento más bien del caso y del camino del caso en el sistema. Ok. Bueno, los hechos del caso, si incluimos antecedentes, contexto, abarcan varios años. Me imagino que ustedes a lo mejor ubican los hechos de represión de mayo de 2006 en Atenco, en el Estado de México, pero que es donde nacen los hechos concretos de este caso, este litigio interamericano. Pero es importante entender un poco los antecedentes y el contexto de por qué ocurrió esa gran represión en mayo de 2006. Y realmente el antecedente clave, y ahora otra vez se está hablando mucho de esto, fue la decisión de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en una zona que abarca lo que es
San Salvador Altenco, Texcoco, municipios en el Estado de México, a 1 hora aproximadamente de la Ciudad de México, y que eran en parte también ejidos, tierras comunales. Entonces, sin obviamente un proceso adecuado de consulta, de consentimiento, de evaluación, respetando los requisitos legales de ese tipo de procesos. Y bueno, podemos también hablar de los motivos detrás de esa decisión o la conveniencia, pero bueno, en ese momento estamos hablando de la administración del presidente Fox. En 2000-2001 hubo una fuerte resistencia organizada de parte de pobladores afectados que se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, para luchar tanto en el campo legal, metiendo amparos, haciendo movilizaciones, haciendo campañas mediáticas, buscando impedir la imposición de este megaproyecto de un aeropuerto. Y en este caso, sin entrar a detalles, lograron su cometido porque finalmente se canceló, o por lo menos de manera temporal en ese entonces, un año, 2 años después, se canceló la instalación o la imposición del aeropuerto en ese lugar. Ahora, ese triunfo, por un lado, fortaleció mucho a la organización al frente, que empezó a tomar mayor relevancia, articularse. Bueno, ya se había articulado en esa lucha contra el aeropuerto con otras organizaciones populares de diferentes partes del país, y empezó a solidarizarse con también otras organizaciones, otros grupos que estaban luchando por varias causas. Entonces tomó mayor fuerza, y por otro lado las autoridades obviamente no olvidaron el papel que había jugado ese agrupamiento, ese frente, al lograr impedir la construcción de un aeropuerto. Bueno, ahora vamos a brincar al año 2006, donde en Texcoco, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, otro, ni sé si decirle conflicto, pero otra situación estaba en curso. El municipio había anunciado un plan supuestamente para embellecer el centro de Texcoco, reubicando a muchas personas que vendían varias mercancías, pero en particular a un grupo de vendedores de flores. Para mayo de 2006, solo un grupo de personas todavía intentaba vender flores en el centro, y por la presencia policíaca en el centro, muchos ya no acudían, y de hecho para mayo llevaban varias semanas sin poder trabajar. Pero justo el día 2 de mayo llegaron a un acuerdo con autoridades que les permitía vender, o supuestamente les iba a permitir vender, el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, que era un día de mucha venta de flores. Entonces, pues con ese resumen que les acabo de dar, parece una situación no de mucha conflictividad, una situación tal vez sencilla. Y sin embargo, cuando llegan los floricultores el 3 de mayo para tratar de instalar sus puestos que son cubetas con flores, es así el tamaño, ¿no?, de la situación. O sea, llegan con sus cubetas, y hay una presencia policíaca masiva esperándolos. Y aquí el detalle que nos ayuda a explicar todo lo que pasa después, los días 3 y 4 de mayo de 2006, es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se había solidarizado con este grupo de floricultores, diciendo que no era justo, que se tuvieron que reubicar. Obviamente no iban a tener la misma venta de flores que tenían en ese momento en el centro, en el mercado tradicional del municipio de Texcoco. Entonces ahí estaba el frente
que llevaba semanas asesorando o meses asesorando a este grupo, que había asistido a la reunión del 2 de mayo, que había ayudado a lograr este acuerdo de que podían tender el día 3 de mayo. Bueno, los floricultores entonces intentan pues instalarse diciendo tenemos permiso, los policías empiezan a empujar, va escalando y hay un uso desde ese momento desmedido totalmente de la fuerza para tratar de sacar a las personas. Los policías empiezan a detener arbitrariamente de hecho, a las primeras personas que detienen en ese escenario del mercado ni siquiera son floricultores, son 3 miembros de una familia que tenían ahí una carnicería, nos estaban llegando para abrir la carnicería, simplemente pues quedan ahí en medio de la bola de policías y son golpeados y detenidos en ese momento. A partir de ahí, a lo largo de los 2 días, del 3 y 4 de mayo, integrantes del frente salen a defender, a solidarizarse con los floricultores, empiezan a llegar incluso otras organizaciones o integrantes de otros movimientos porque ven en la televisión y se enteran de la represión que está sucediendo, y también la presencia policíaca va creciendo y creciendo y creciendo, y finalmente estamos hablando de un total de más de 2.000 policías de los 3 niveles de gobierno. Y de los momentos de más tensión es cuando integrantes del frente bloquean una carretera y entra la Policía Federal supuestamente para quitar el bloqueo, pero lo que termina haciendo, bueno, Policía Federal y estatal principalmente, es entran al pueblo de Atenco y detienen masivamente a prácticamente pues, a todas las personas que pudieron. Y para lograr eso, detienen a personas que andan en la calle, pero también van entrando a las casas particulares para sacar a la gente que están deteniendo en las casas. Es una mezcla de personas pues, que viven ahí, o sea, que son las familias que habitan en esas casas, y también una mezcla de personas que han entrado buscando refugio justo ante el tamaño de la violencia, el uso de gas lacrimógeno y una serie de situaciones pues, de violencia. Entonces, entre personas que igual iban llegando a trabajar, viven en Atenco, no viven en Atenco, personas solidarias que acudieron desde el día anterior porque vieron imágenes de represión policíaca, periodistas. Entonces, pues todas estas personas, o más de 200 de esas personas son detenidas en estos hechos. Entonces, esos son los hechos de lo que pues, probablemente conocen como el caso Atenco en grande, y el litigio interamericano que les voy a platicar nace a partir de un aspecto en particular de estos hechos y un grupo de personas en particular, porque bueno, en este resumen dije detuvieron masivamente a personas, pero no solo las detuvieron los policías, sino que una práctica sistemática fue torturar a las personas desde el momento de la detención mediante golpizas y, bueno, amenazas, una serie de formas de tortura, tanto física como psicológica, pero en particular tratándose de las mujeres detenidas, que eran aproximadamente 50 mujeres, una práctica sistemática fue el uso de la tortura sexual, o la sexualización de la tortura, incluyendo desde la violación sexual hasta otro tipo de violencia dirigida a las mujeres, haciendo uso o buscando usar su identidad como mujeres como una herramienta de tortura, mezclando actos de violencia sexual, de violencia física con la desnudez forzada, con comentarios desde esto te pasa porque debes estar en la casa haciendo tortillas, o debes estar en la casa cuidando a los niños, ¿no? Y hasta usando a las mujeres, los cuerpos de las mujeres como
un campo de batalla para tratar de humillar a sus parejas, por ejemplo, torturando a una mujer sexualmente frente a la pareja. Y a lo mejor algunas de las escenas o los momentos más conocidos por esta práctica de tortura sexual es desde el momento no solo de la detención en las casas o en las calles, sino cuando los policías suben a las personas detenidas a un grupo de camiones para transportarlas a un centro de detención, y durante ese trayecto, que además duró entre tal vez 4 o 5 horas, o sea, de alguna manera tomaron una ruta indirecta para prolongar ese espacio, es una ruta en la que durante todo el trayecto todas las personas que además estaban apiladas, ¿no?, una sobre otra en los camiones, estaban siendo torturadas, amenazadas, y las mujeres pues torturadas sexualmente. Entonces esa es una de las caras de la represión de mayo de 2006, y es a partir de esos hechos que nace el caso interamericano. Ahora, también para también relacionar o identificar algunos factores que tienen en común los dos casos que estamos exponiendo, justo estas personas víctimas de detención arbitraria, víctimas de tortura, son después criminalizadas, acusadas penalmente de delitos que no cometieron, encarceladas, y en el caso de las víctimas incluidas en el caso interamericano, que son 11 de las mujeres, pasaron desde un par de semanas hasta más de 2 años encarceladas después de vivir todo esto. Entonces no solo en ese lapso, bueno, y hasta la fecha no han tenido ellas acceso a la justicia por lo que les hicieron, sino que más bien ellas tuvieron que primero que nada defenderse, comprobar su inocencia desde la cárcel en varios casos. Bueno, entonces ese es el resumen de los hechos o del contexto de donde nace el caso interamericano. De este contexto, de estos hechos, podemos obviamente identificar varios temas, varias violaciones a derechos humanos, y son los argumentos que planteamos en el litigio interamericano, que ahora les voy a mostrar un poco el cronograma del litigio interamericano. Pero tenemos el contexto de uso arbitrario de la fuerza, de represión en una escena de protesta o con antecedentes de organización social, y todo eso es también un contexto en una respuesta a un intento de despojo territorial. Entonces ya podemos identificar varias problemáticas pues, que sabemos que son mucho más amplias, reflejadas en muchos casos, en muchos conflictos, ¿no?, hasta la fecha. En el caso de las personas detenidas, obviamente la privación ilegal de la libertad, la tortura física, psicológica y sexual. También uno de los derechos humanos que tal vez no hablamos tanto porque siempre estamos documentando casos de desaparición, de tortura, etc. Pero como ustedes son conocedores de la Convención Americana, saben que también reconoce el derecho a la honra y la dignidad. Y en este caso, justo como también ocurrió en Alvarado, una de las estrategias, o la primera estrategia del Estado, y en particular de las autoridades del Estado de México, era salir públicamente en los días después de la represión para tratar de desmentir a las víctimas y decir que estas denuncias que estaban saliendo ya en medios de comunicación, especialmente de las mujeres que estaban denunciando tortura sexual, pues eran falsas. Entonces el propio gobernador, que en ese momento era Peña Nieto, dijo que era conocido, que es un hecho conocido, que los manuales de los grupos radicales dicen que eres mujer y te detienen, hay que denunciar que te violaron, ¿no? Palabras más, palabras menos. También el secretario de Gobierno del Estado de México, también el jefe de la Policía Estatal, Wilfredo Robledo, lo mismo, se salieron a tratar de deslegitimar la denuncia de estas mujeres.
además de exhibirlas como supuestas criminales. Entonces, eso también genera un daño, y es un daño que estamos denunciando en el litigio interamericano en el marco del derecho a la honra y la dignidad. También la falta de debido proceso en los procesos penales, las detenciones y los procesos penales de acusaciones contra las mujeres, ese es otro tema. Luego, por otro lado, la falta de acceso a la justicia y a la verdad. Y también estamos señalando una falta de igualdad ante la ley, porque no solo es un caso de violencia sexual, de un tipo de violencia que claramente es diferenciada o busca usar la identidad de género de las víctimas como arma en su contra, sino también la respuesta de las autoridades, bueno, como el ejemplo que acabo de mencionar de estas declaraciones públicas, pues también deja ver una respuesta discriminatoria, una respuesta que incluía estereotipos, ¿no?, sobre las mujeres o las mujeres que denuncian actos de violencia. Entonces, estos son, en términos de los derechos de la Convención, temas que identificamos en el caso, y claro, pues cada uno es emblemático de patrones más amplios. En este caso también se abrieron y se realizaron varias investigaciones a nivel interno. Es un caso que cuenta con una recomendación de la CNDH, una recomendación que incluye 212 casos, o sea, los casos de 212 personas, bastante detallada, y que documenta, de hecho, las palabras de la CNDH son que la tortura sexual a mujeres fue una práctica sistemática en este operativo de 2 días, ¿no? También se cuenta con una investigación de la Suprema Corte, porque en ese entonces la Suprema Corte tenía todavía la facultad de investigar graves violaciones a derechos humanos, o a garantías. Ya no la tiene, pero sacó también un dictamen muy detallado que contiene muchísima información sobre los hechos prácticamente minuto a minuto de los operativos del 3 y 4, y confirmando nuevamente graves violaciones de derechos humanos. Entonces, de ese lado podemos pensar que tenemos por lo menos avances en el acceso a la verdad. Sí tenemos mucha información documentada. De hecho, este operativo fue televisado en gran parte, pero por el lado de traducir esos hechos y esa información en justicia, pues no avanzó. Se abrieron tanto una investigación estatal en el Estado de México, que se reservó por el delito de tortura, se reabrió, nunca buscaba siquiera esclarecer realmente todo lo que pasó y por qué, porque si estamos hablando de un operativo policíaco, pues lógicamente una línea de investigación tendría que ser por la cadena de mando. En este caso en particular hay datos muy concretos, muy claros de participación y de omisión de mandos a lo largo de la cadena de mando. Sin embargo, esa nunca fue una línea de investigación, y lo único que finalmente salió del proceso estatal, pero solo después de meter la petición interamericana y generar presión internacional, fue la consignación de un grupo de policías y de médicos legistas, policías que tripulaban los camiones justo que transportaron a las mujeres al centro de detención, pero incluso esos procesos que ya llevan varios años presentan problemas de cómo fueron presentadas las acusaciones, y hasta el momento no hay sanciones. Entonces es un proceso extremadamente demorado, deficiente, que hemos tenido a nivel estatal y a nivel federal. La investigación de PGR fue realizada por la FEBINTRA, en ese entonces la FEBIM, o sea, la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra la Mujer. Investigó por 3 años, recabó muchos datos, pero finalmente concluyó que no era competente después de todo y declinó el caso al fuero estatal. Entonces el caso permanece en la impunidad hasta la fecha. Y en este contexto, en el año 2008, al ver los pocos avances
esfuerzo y la falta de imparcialidad, porque si las máximas autoridades del Estado de México están públicamente deslegitimando a las víctimas, obviamente las mujeres no tenían ya muchas expectativas de justicia de parte de la Procuraduría del Estado de México. Entonces decidieron en 2008, 11 de ellas, llevar su caso al sistema interamericano. Y esa es una foto de una protesta que están haciendo las mujeres afuera de las oficinas de INTRA, exigiendo justicia. Un poco el mensaje o la moraleja o lo que yo quisiera reflejar al contar el camino del caso interamericano es lo que implica para las víctimas. Y implica, entre otras cosas, lo que puse aquí es mucha documentación y mucho compromiso y a largo plazo. Pues, como ustedes saben, que estudian el sistema interamericano, como vieron un poco ya en el cronograma del caso abordado y pueden ver en otros casos, incluso más exagerados tal vez, el litigio interamericano es un proceso extremadamente tardado. Estamos hablando aquí de un caso donde la petición se interpuso en 2008, en abril de 2008, y estamos ahora en noviembre de 2018 y esperando la sentencia. Entonces más de una década de litigio interamericano, y claro, esa etapa viene siempre después de una etapa ya muy desgastante de buscar justicia a nivel interno. Entonces, eso es lo primero que, por ejemplo, cuando las personas acuden al Centro PRO para decir, y esto pasa pues todos los días prácticamente, ¿no? Acuden para decir yo ya agoté recursos aquí, o pues yo denuncié pero pues no avanza la investigación, yo quiero llevar mi caso a la Corte Interamericana. Lo primero que hay que explicar es que eso a lo mejor implica una década de trabajo en ese caso. Y también implica recabar todas las pruebas posibles, ofrecer, a veces reproducir muchas veces, sobre todo los testimonios. En este caso es un ejemplo, o sea, las mujeres de aquí dieron testimonio ante la CNDH, dieron testimonio ante la Procuraduría del Estado de México, ante la FEDINTRA, algunas con el equipo de investigación de la Suprema Corte. Se sometieron a varios protocolos de Estambul, o sea, exámenes especializados para detectar secuelas de tortura, y luego en el caso interamericano pues otra vez ofrecieron su testimonio. Una participó en una audiencia pública ante la comisión. 5, bueno, me dicen que algunos de ustedes vieron los videos de la transmisión de la audiencia en la corte. 5 de ellas rendieron ahí su testimonio en vivo, las otras es por escrito, ¿no? Entonces, tener que revivir todo, volver a decir todo cada 2, 3, 4 años, y todo ese tiempo no ver tantos resultados concretos de ese litigio, pues sí es pues el aspecto más impactante, yo creo, de los litigios interamericanos. El cronograma en este caso fue así: en 2008 la petición fue admitida en 2011, una audiencia pública sobre el fondo en 2013, el informe de fondo sale a finales de 2015. Aquí la estrategia del Estado fue completamente, o sea, no podría ser más distinta a lo que nos acaba de contar Ale del caso abordado, y eso tal vez deja ver que las decisiones pues se tomaban también pensando en quiénes son los actores o las instituciones implicadas, o quién sabe si pensando en qué tan factible era proponer una versión alternativa de los hechos, ¿no? De esto de como los delincuentes vestidos de militares, ¿no? Quién sabe, pero la estrategia fue buscar una solución amistosa, pero buscar casi imponer, forzar una solución amistosa. En este caso las mujeres tenían claro desde el principio que no querían una solución, querían litigar el caso, porque ninguna solución iba a tener sentido si no existiera la justicia, y pues no ha existido.
Entonces, después de la emisión del informe de fondo, nuevamente la estrategia del Estado fue decir, no, sí, vamos a cumplir, y de hecho estamos cumpliendo, pedir prórroga tras prórroga, pero lo cierto es que no cumplieron en realidad con las recomendaciones centrales de la Comisión Interamericana, sobre todo la de investigar todas las formas de responsabilidad de los hechos. De hecho, hasta la fecha no existe una investigación federal, o sea, se abrió, se inclinó cuando pues, participaron cientos de policías federales y están implicados policías federales en la tortura a la mayoría, de hecho, de estas 11 mujeres. No hay sanciones, no hay lógica de investigación de cadena de mando. Nuestra comisión dijo claramente no está cumplida realmente la recomendación, y envió el caso a la Corte en 2016. Tuvo su audiencia hace casi exactamente un año, en 2017. Se cerró el litigio este año y ahora sí estamos esperando la sentencia. En el caso interamericano, bueno, ya mencioné las pruebas principales que ofrecimos, que son los testimonios de las mujeres, una serie de peritajes. Si han leído pues casi cualquier sentencia de la Corte Interamericana, van a ver que una práctica muy común o casi universal, algo que ya se espera en el litigio interamericano, es ofrecer peritajes. En este caso, como son tantos temas como emblemáticos representados en el caso, pues también ofrecimos bastantes peritajes sobre desde el contexto normativo, en temas como el uso de la fuerza o estructuras, las instituciones policíacas en el país, hasta la tortura sexual, la violencia contra la mujer en México, hasta el impacto en estas mujeres y en sus familias de los hechos de este caso, que claro, no solo impactan de manera dramática en la vida de las 11 peticionarias, sino también en sus familias, en el curso de las vidas de esas familias y en varias generaciones. También entre las pruebas tenemos documentación oficial, bueno, todos los peritajes médicos internos que ya mencioné, pero hasta en documentación hay un informe de la Agencia de Seguridad Estatal, o sea, de la Policía Estatal del Estado de México, donde hablan de este operativo diciendo que fue casi, o bueno, de hecho usan la palabra, una acción preventiva que era necesaria porque este pueblo, San Salvador era ya un pueblo rebelde, un pueblo sin ley, porque ahí se había gestado este movimiento de resistencia frente al aeropuerto, y porque en ese pueblo la gente había permitido que ese movimiento existiera o había apoyado ese movimiento. Es muy interesante ese análisis porque si ven ejemplos de otros países, de otros contextos de graves violaciones a derechos humanos, desde un caso pues muy extremo, la dictadura en Argentina, una de las autoridades responsables, también arquitectos, dijo en algún momento: vamos a tener que matar y dar una cifra que ya no me acuerdo, pero cierto número de subversivos, y luego a las familias de los subversivos, y luego a las personas que apoyaban a esas familias, y luego a cierto número de las personas que no hicieron nada para denunciarlos, ¿no? O si pensamos en Colombia y todo el contexto de los movimientos como, bueno, obviamente FARC, movimientos guerrilleros, los ataques de paramilitares, también tienen una lógica no solo de es que tú eres un subversivo, sino este pueblo dio refugio o comida o dejó pasar un grupo de guerra, entonces este pueblo ahora es el enemigo. Bueno, y no es tan distinta la estrategia contra insurgente en el sur de México, ¿no? Dejaba el país sin nada. Pues aquí en Atenco, el hecho de existir un movimiento que se organizó, que logró parar la construcción de un aeropuerto, que pues no es cosa menor, que implicó
implicó afectar intereses económicos no menores. Ese hecho provocó en por lo menos ciertas autoridades una reacción un poco parecida, de que es necesario en algún momento, no en 2001, no en 2002, pero en algún momento, que terminó siendo 2006, vamos a vengarnos o vamos a dar un castigo ejemplar no solo en contra de este movimiento, sino del pueblo atenco por permitir la permanencia del movimiento. Bueno, esa es una lectura que yo estoy haciendo, pero leyendo informes oficiales es posible ver elementos que apoyan esa lectura. Y también este caso cuenta con análisis de otros órganos internacionales, como de Naciones Unidas, que pues también nos sirven. Además llegaron muchos escritos de amigos de varias organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales apoyando a las mujeres. Ahí están las mujeres en la corte, el segundo día de la audiencia. En un momento les voy a explicar las playeras. ¿Y qué es lo que están pidiendo las mujeres a la Corte Interamericana? Pues primero, obviamente, que declare las violaciones de los derechos humanos que ya mencioné, que ordene una investigación de todas las formas de responsabilidad, es decir, de actos a nivel estatal, federal, no solo de autores materiales, sino de lo que en el sistema interamericano se llama autores intelectuales, o que podemos pensar es responsabilidad de mando, usando un lenguaje un poco más del derecho humanitario, ¿no? Que justo es lo que ha faltado obviamente. También están pidiendo varias medidas de reparación, pero prácticamente el enfoque, como entienden las mujeres el porqué de su lucha, además de buscar justicia, en su caso concreto, ven en este caso la oportunidad, o más bien casi la obligación o deber, de transformar las condiciones que hicieron posible este caso y pues que siguen haciendo posible hasta la fecha el uso de tortura sexual, que es un fenómeno que seguimos documentando en casos tan numerosos de diferentes partes del país, a manos de diferentes autoridades, que podemos afirmar que sigue siendo una práctica sistemática, que si la víctima de tortura es mujer, básicamente la regla es que va a ser una tortura sexual. Entonces quieren cambiar esa realidad y están proponiendo algunas medidas innovadoras. Vamos a ver cómo reacciona la Corte, porque las medidas son pues un poco más creativas, de simplemente ordenar, adecuar leyes, ¿no? Están proponiendo la creación de un centro de documentación y acompañamiento a sobrevivientes de tortura sexual, con la idea de seguir y ampliar un trabajo que ya vienen realizando, que es un trabajo de acompañamiento entre pares, entre sobrevivientes. Y por otro lado están proponiendo un espacio de memoria de la represión en Atenco en particular. Ahí están otra vez en una protesta por la impunidad. Y un poco el mensaje que quiero dejar para cerrar es que las mujeres no han esperado, no han esperado todo este tiempo la sentencia de la Corte para empezar a transformar la realidad. Las 11 mujeres del litigio de Atenco fundaron en 2014 una campaña que se llama Rompiendo el Silencio, todas juntas contra la tortura sexual, que tiene ahí su micrositio. Estas son fotos de otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual que forman parte de esta campaña. Es una campaña nacional a la que se van sumando más mujeres de diferentes casos y regiones. Otra vez, la regla es que después de sobrevivir la tortura sexual son acusadas de delitos que no cometieron en muchos casos, y pues es de todos los casos en la campaña. De hecho, esa es la situación, salvo los casos de Inés y Vale, que están ahí en una foto, que también a lo mejor saben que ellas también cuentan con sentencias de la Corte Interamericana, que fueron torturadas sexualmente por militares en Guerrero. Pero todas las demás, el patrón es detención arbitraria, tortura incluyendo tortura sexual, acusaciones penales falsas, y van recuperando su libertad, pero algunas pues, todavía están en la cárcel.
y las mujeres de Atenco van, las visitan, hacen eventos, hacen desde publicaciones, campañas, todo tipo de acciones para apoyar a las demás sobrevivientes, y se va replicando como esta forma de acompañamiento. Entonces es lo que ahora buscan aterrizar. Y tampoco la apuesta o la estrategia internacional se ha limitado al litigio interamericano, que como saben tiene sus momentos de mucha atención cuando sale un informe de necesidad, cuando hay una audiencia, pero luego 3-4 años de silencio, al parecer, a lo mejor un intercambio de escritos. Entonces, pues, ¿qué hacemos durante todo ese tiempo? Es mantener la lucha y la memoria, la protesta, pues día a día, año con año, a través de otros eventos. Aquí, bueno, en la foto ahí, esa es Claudia, es una de las 11 mujeres hablando en un evento en Chicago, en Estados Unidos. Las demás fotos son de protestas solidarias de otros países a favor de justicia en el caso Atenco. Bueno, acudimos al Sistema de Naciones Unidas. Este es un libro que incluye testimonios de las mujeres. Y bueno, es una muestra realmente muy pequeña de todas las actividades que han realizado. Entonces, por eso digo, la moraleja es litigar en el sistema interamericano, pues para empezar no es nuestro plan A, por más que parezca que las ONGs queremos litigar en el sistema interamericano. Creo que ni, o sea, sobre todo para las víctimas, ni para nadie conviene o es placentero, pero puede ser pues, necesario ante la denegación de justicia en el país. También sabemos, ahora estamos muy, claro, esperanzados, emocionadas, esperando la sentencia, pero sabemos que las sentencias no se implementan solas. Va a llegar la sentencia, pues sí, en otro momento político en el país, pero finalmente, pues otra vez toca a las víctimas, toca a las familias, a las acompañantes, a la sociedad civil, bueno, todas las aliados, impulsar, exigir el cumplimiento de esa sentencia. Y un poco como estaba diciendo ahora, pues la estrategia de litigar un caso en el sistema interamericano no puede ser la gran estrategia o el eje central del caso, tiene que ser una herramienta que complementa la estrategia interna, otras estrategias públicas internacionales. Y bueno, que la meta es cómo, o la pregunta que nos hacemos es cómo usar el sistema interamericano para que ya no necesitemos litigar en el sistema interamericano. Y eso pasa por lograr que México, que las autoridades de todos los niveles recepcionen y interioricen los estándares interamericanos y los estén cumpliendo aquí, que los jueces y las jueces estén impartiendo justicia desde esos estándares aquí, pues para que no sea necesario llevar el caso a la Corte Interamericana. Y eso es un poco el mensaje de todo el texto que no voy a leer aquí. Pero si logramos avanzar en ese sentido, pues va a ser, ojalá, cada vez menos necesario que mujeres como estas esperan 10 años litigando un caso internacional. Entonces, bueno, ese sería mi mensaje. Muchas gracias a ambas por esta tan ilustrativa participación. Como comentario central que me toca ser como moderadora, si ya sé que ninguno de ustedes me vino a ver a mí, sino a ellas, pero me toca. Pues creo que nos quedaríamos con que el común denominador en estos casos es sin duda pues la criminalización de las víctimas, la falta de acceso a la justicia, la impunidad y la deslegitimación del dicho de las víctimas, desgraciadamente. Quisiera retomar también algo que comentó Stephanie en cuanto al componente de género. Ella lo mencionaba en el sentido del tipo de, pues incluso de la distinción que se hace al momento de la violación a los derechos humanos de las mujeres, también de la revictimización de estas,
pero pues quisiera yo también llamar nuestra atención, digamos, hacia el hecho de que ambos son casos, digamos, son las mujeres de Atenco que están rompiendo el silencio. En este caso es desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que se está llevando a cabo la defensa del caso. Tenemos aquí a dos abogadas mujeres, y si ustedes, bueno, quienes vimos las audiencias, pudimos ver que el litigio fue impulsado fuertemente por mujeres, ¿no? Entonces, pues me parece que es un tema que no se puede dejar fuera de la mesa. Y bueno, por supuesto también este último tema que toca Stephanie, el tema de las implicaciones para las víctimas. Sin duda, este gran compromiso y desgaste que hay para ellas, pues tiene que dejarnos como mensaje tal vez que no tenemos que glamorizar el sistema interamericano. No sé si esto suene a lo mejor como muy, no sé si negativo, pero por más que en las clases de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por la pasión que a lo mejor le ponemos los profesores y profesoras, pues no debemos de verlo como un fin, ¿no? Finalmente el fin es el acceso a la justicia. Ojalá que no tuviéramos, como les digo, el principio de subsidiariedad, ¿no? Ojalá no tuviéramos que acudirse a la justicia internacional, ojalá se alcanzara a nivel interno por el bien de las víctimas. Pero pues desgraciadamente mientras no se alcance es una salida, ¿no? Y bueno, la importancia por supuesto del control de convencionalidad, ¿no? En este sentido, y del control de convencionalidad no solo atendiendo a los tratados, sino extendido, como nos mencionaba ayer el maestro Rogelio, extendido a la jurisprudencia de la Corte. Y bueno, y eso nos regresa al litigio de estos casos. Finalmente, pues compartirles que también, como ya nos comentaron los ponentes, las víctimas hacen esto en gran parte porque quieren que lo que les pasó a ellas no le pase a nadie más. Y entonces, en ese sentido, no debemos perder de vista lo que nos decía Ale al principio, ¿no? Hay que poner siempre en el centro a las víctimas y pensar que todo lo que se está haciendo en el sistema es por ellas, ¿no? Para evitar que haya más y para tratar de repararles en la medida de lo posible un poco lo que han pasado. Pero bueno, hasta ahí dejaría yo mi comentario y abriríamos entonces el espacio para preguntas y respuestas. Si pudieran levantar la mano que tengan una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer punto, agradecer la... Bueno, nosotros sí, pero creo que todos los demás no. Buenas noches. En primer punto, reconocer el esfuerzo que hacen en su labor y agradecer también la presencia. Entendemos la importancia de su trabajo. Y me llama mucho la atención lo que comenta primeramente la maestra Alejandra, una defensa que utilizó el representante del gobierno mexicano, puntualizando que el grupo que había cometido la violación o la desaparición era un grupo paraestatal o que era un grupo ajeno al Estado mismo. Mi pregunta va enfocada en lo que es el derecho comparado, en específico el derecho colombiano, en el que esa figura aparece como una violación estructural, en la cual si bien el Estado puede no resultar directamente el responsable por ser una situación que le corresponde, sí lo termina siendo. Entonces, mi pregunta en específico sería, en el caso específico, ¿cuál fue la defensa puntual o cuál fue el argumento que halló en contra de esta observación? Y para la maestra Brewer, hay una figura que puntualizó en uno de sus trabajos, que era lo que conocemos en español como remedios estructurales o structural injunction. Mi pregunta era enfocada en esto, precisamente por el último eje temático que maneja de la dificultad que existe, no nada más al obtener una sentencia, sino para superar el estado de cosas que causa. En específico, me gustaría que puntualizara algunos ejes que usted considere que nos podrían ayudar o que deberían de adoptarse en el sistema interno, precisamente para ayudar a superar ese estado de cosas y facilitar la posibilidad de una defensa adecuada a las personas que se beneficien como con la garantía de no reparación. Por ejemplo, cuáles son los ejes que podría puntualizar que los estados deben de fortalecer para que el resultado de estas sentencias pues tenga una aplicación efectiva para más personas.
Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas noches, maestra Eileen, maestra Niño, un placer estar en esta hora. Ustedes como defensoras y representantes de las víctimas, desde su perspectiva, ¿cuál es la relevancia de la solución amistosa de los asuntos? Gracias. Tal vez una última para terminar el primer bloque. ¿Nada más? Bueno, tenemos una tercera pregunta en lo que preparan y respuestas. Disculpe, de hecho también es un placer haber escuchado su conferencia, de verdad. Mi única pregunta sería esta: en los dos hechos que ustedes nos exponen, vemos que trabaja el problema militar y el problema de policías. No reporta la fecha si hace como 2 meses o 3 meses atrás la Suprema Corte de la Nación hace una resolución a la presunción de sospecha. Entonces siento yo que en ese tipo de circunstancias donde nosotros como gobierno o el gobierno firma un tratado internacional y después internamente hace como, ya entendemos la ley interna del país, y luego vemos que hace como 2 o 3 meses la resolución de supuesta sospecha. Entonces digo, no es como como que el Estado se contradice diciendo firmo esto, pero yo voy a hacer internamente esto, voy a aplicar una ley interna donde los militares van a estar el día de hoy, o la policía pueden hacer, por decirlo así, con la presunción de sospecha. A mí me agarra un policía y me va a hacer lo que él quiere o lo que él desee, y hasta el día de hoy lo podemos ver. O sea, mi pregunta sería ¿dónde está realmente esa congruencia del Estado, ¿no? En sí, se llama esa. Gracias. Bueno, de la primera pregunta, pero que en sí es también una serie de preguntas, la gran pregunta, ¿no? ¿Con qué medidas estructurales debe tomar el Estado para revertir la crisis de violaciones a derechos humanos? Me voy a enfocar en algunos de los temas representados en el caso que expuse. Obviamente hay muchos más, pero es un momento muy interesante para hacer esa pregunta, no solo por la transición en puerta a nivel nacional, sino también si ustedes pues, están siguiendo otras instancias internacionales. Vieron incluso que ayer en la sede de Naciones Unidas en Ginebra fue el tercer examen periódico universal al Estado mexicano, que es un ejercicio que nos puede gustar más o menos, pero es único porque permite evaluar todo el panorama de cumplimiento o incumplimiento de todos los tratados del sistema de Naciones Unidas, de toda la gama de derechos humanos. Incluso sería casi imposible hacer ese análisis, o sería muy incoherente si no fuera a partir de identificar factores estructurales, ¿no?, que están causando múltiples situaciones o patrones de violaciones de derechos humanos. Ahí identificamos, bueno, no solo desde el PRO, sino desde un colectivo de cientos de ONGs que ha estado participando en ese proceso y en otros, como eje central, claro, la impunidad. Finalmente, la impunidad no solo, claro, por violaciones a derechos humanos, por delitos en general, sabemos que es la regla entre el 98 y 99% de los casos, pero pensando en el universo de violaciones a derechos humanos, pues insistimos, mientras persista esa impunidad y actores con poder de diversos tipos, pero por lo menos poder desde las estructuras del Estado, sienten que pueden cometer este tipo de abusos a plena luz del día, televisados, y vivir en impunidad, que es el hecho hasta la fecha. En el caso Atento, por ejemplo, pues no vamos a avanzar mucho. Entonces hay que cerrar ese ciclo. Una oportunidad que se presenta ahora
es la creación de la Fiscalía General de la República. Por eso pues también está participando Ale y muchas colegas insistiendo en que esa Fiscalía tenga la infraestructura adecuada, el diseño adecuado, un plan de persecución penal adecuado, entre muchas otras cosas para hacer frente a la situación que estamos viviendo, que es no solo de abusos aislados, sino de macrocriminalidad en el país. Bueno, hay mucho más que decir, obviamente, sobre cómo combatir la impunidad, pero pues, ese es un eje central. En los temas que mencioné del caso de Renko, la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal es absolutamente clave, evitando contrarreformas y retrocesos y evitando perder fe en el sistema a pesar de los obstáculos que se presentan. Y tenemos por lo menos indicios incipientes, publicamos un informe al respecto, indicios a partir de una muestra de 100 sentencias y bueno, una serie de entrevistas y conversatorios con actores del sistema, de que sí, el nuevo sistema funciona mejor, tanto para proteger derechos humanos como para esclarecer delitos y brindar justicia, pero claro, eso es muy incipiente, estamos apenas recorriendo ese camino, pero a nivel de los procesos penales, ese es un factor clave. En la investigación de tortura, tenemos ahora la Ley General contra la Tortura, que es una buena ley. Sin embargo, la práctica todavía no refleja los estándares de esa ley. Necesitamos entender que la tortura no es un delito mágico, único, que se puede aprobar únicamente con un documento que se llama Protocolo de Estambul, que además no es ni siquiera el Protocolo de Estambul, que es un instrumento internacional, sino un formato de la PGR o una Procuraduría. Tenemos un fenómeno bastante negativo en México de haber tomado un instrumento internacional para convertirlo no en una herramienta a favor de víctimas de tortura, sino en contra, al no aplicar los exámenes o al aplicarlos mal, o decir que a pesar de muchas otras pruebas, si no cuentas con este documento, entonces no puedes ser víctima de tortura. Entonces necesitamos romper también ese ciclo, necesitamos tomar en serio la obligación de excluir pruebas ilícitas, etc. De las instituciones policíacas, en el caso estamos proponiendo reformas estructurales para controlar mejor el uso de la fuerza y para generar un ciclo de mejora, de reforma, de retroalimentación y rendición de cuentas en las instituciones policíacas en sí. Si estamos hablando de las causas subyacentes, pues claro, la consulta a pueblos afectados por megaproyectos como es el aeropuerto, a pesar de lo que algunas personas piensen, consultar no significa ya no vamos a poder desarrollar el país, eso significa tomar en cuenta, identificar, me gustaría aquí, pero sabes que voy a desplazar un pueblo, entonces voy a mi segundo lugar, en mi plan B, pues todavía podemos sobrevivir como país con eso, pero no pueden sobrevivir los pueblos afectados si no se hace, y esa es fuente de infinidad de conflictos vigentes. Hasta ahí lo dejo de medidas estructurales. Soluciones amistosas depende de la voluntad y las prioridades y metas de las víctimas. Tenemos casos en el PRO donde hemos llegado a una solución amistosa. Tenemos casos donde buscamos llegar a una solución amistosa porque creemos que es posible, es factible y ahorra tiempo y esfuerzo en todas las partes. Pero en otros casos como este que expuse, las víctimas tienen la claridad de que no hay condiciones para eso, de que va a ser una herramienta del Estado para demorar y no cumplir. Entonces lo importante es respetar siempre la decisión de ellas, más que estar a favor del punto de la figura, o bueno, esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias. A ver, en términos de por supuesto que no solo los casos colombianos, en general el sistema interamericano ha decidido en muchos casos que la tolerancia del Estado, la presencia del Estado hace que se pueda generar la responsabilidad internacional. En este caso,
teníamos lo que después nos tranquilizó, la CIDH decía, hacía mucho tiempo que no teníamos tanta prueba que documentaba la desaparición forzada, ¿no? ¿Y en qué se basaba esa prueba? Primero, los militares, como les dije, habían llegado unos meses antes al Hotel Los Arcos, ¿no? La gente, un pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se sabe, se conoce, se cuchillan. La gente veía a los militares en vehículos oficiales y no oficiales. Entonces, digamos, eso ya empezaba a ver un poquito el modus operandi de cómo podían actuar. Otro, quienes llegaron a, digamos, quienes detuvieron a las 3 víctimas, tenían acento sureño, tenían acento del sur del estado, del país. Y eso en Chihuahua, en ese momento, en ese lugarcito en Benito Juárez, no había forma que una persona que no fuera integrante de las Fuerzas Armadas, porque los militares muchas veces los habían pues traído de otras entidades de la República. Otro tenía que ver con la diferencia en el actuar del crimen organizado. El crimen organizado, cuando llegaba por alguien, generalmente a plena luz del día, no había ningún problema, llegaba, lo detenía o la detenía, y a las horas, muy probablemente esa persona aparecería torturada y asesinada. Entonces, el modus operandi era completamente distinto en este caso. 4, las familias vieron la detención, vieron las armas largas, vieron calibres diferentes de lo que ellos ven o veían en el pueblo. Y 5, tal vez, varios de los militares, bueno, lo que yo les decía, habían tenido información por diferentes funcionarios públicos que los militares los iban a poner a disposición de un policía federal, el comandante Mesa, que ya después el Estado decía que no existía, ¿no? Y bueno, los propios testimonios de algunos militares que mencionaban el actuar de las Fuerzas Armadas. Entonces, con eso logramos, y digamos, la cereza en el pastel para nosotras fue la muy deficiente defensa del Estado, en el sentido de el Estado siempre lo que dijo fue es generalizado, o sea, en este país es generalizado que el crimen organizado use uniformes apócrifos, que use patrullas del ejército, de las Fuerzas Armadas. Entonces, es generalizado. Cuando, para nuestra fortuna, llegó el perito del Estado a la audiencia, su peritaje se basaba en 10 notas periodísticas, que algunas no tenían nada que ver con el Estado de Chihuahua, menos con la región, y en eso basaba digamos, le preguntamos expresamente, pues, si era el perito del Estado, seguramente podía haber tenido acceso a PGR, a Sedena, Marina, ¿no? Digamos, más información, y claramente no había nada que demostrara que ese modus operandi, que no dudamos que puede existir, pero en este caso en particular no había forma de demostrar, a nuestra opinión, y espero que la Corte también nos dé la razón, que era personal de la delincuencia organizada los que detuvieron y desaparecieron a los familiares de Salvador, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en términos de soluciones amistosas, yo coincido con Esther, por supuesto, nunca creo que hemos disentido así, si está mal, pero coincido sobre la relevancia de que, por supuesto, las víctimas o los sobrevivientes sean quienes dicten un poco su opinión en el proceso. Puede ser por un tema de prueba, puede ser por un tema después de competencia de la Corte, puede ser por un tema de salud, por muchas situaciones particulares de la familia, porque la familia se desintegró. Hay muchas razones, pero más allá de eso, yo la reflexión que hago, y la CIDH ha hecho varios informes sobre el impacto de sus soluciones amistosas, ¿no? Porque México ahorita lleva como 5 años, si fuéramos así ganaríamos las Olimpiadas y los premios Nobel, pero lleva 5 años en ser el Estado con mayor número de peticiones presentadas anualmente a la Comisión Interamericana. Más o menos el 33% de los 35 estados miembros de la OEA, las peticiones las tiene el Estado mexicano. En esos casos, donde uno dice, bueno, está bien, le entramos una solución amistosa, ¿qué creo yo que es como el problema o lo que hay que tomar en cuenta? Uno, a veces hay víctimas que son asesoradas por organizaciones y más o menos tienes un estándar básico, ¿no es cierto? La solución amistosa debería de tener el contenido, pues, de una sentencia, ¿no? Exigir justicia, exigir
Pero cuando tienes a personas que la mayoría, o sea, no, Carlos Slim no va al sistema interamericano, ¿no? Han sido excepcionalísimos los casos de personas con muchos recursos económicos que llegan al sistema, que son personas que están en una situación muchas veces de pobreza, de exclusión, de desigualdad, que muchas veces lo que puede ser más fácil es, yo le pago una lana y ya con eso tenemos nuestra solución amistosa. Para mí entonces, tanto la Comisión o la Corte deben homologar, o sea, deben garantizar un contenido mínimo del acuerdo de solución amistosa que sea más o menos razonable en términos de estándares. ¿Cuál es la experiencia que nosotros teníamos en las soluciones amistosas? Súper bien, dice el reglamento que si no se cumple, pues que te puede salir, pero en los hechos, cuando tú suscribías una solución amistosa, era dificilísimo de convencer a la Comisión Interamericana de poder salir. El caso de la masacre de las 2 R's en Guatemala es un ejemplo, digamos, de los más importantes, porque fue por años las víctimas quisieron salirse de la solución amistosa porque lo fundamental era el tema de la justicia. Una masacre cometida en 1982, donde era casi imposible obtener justicia. Después ahora lo reactivaron los procesos. Entonces, insisto, importantísimo la visión de las víctimas, pero importantísimo también que haya quien tenga un contenido, garantice un contenido básico, digamos acá una suplencia, la deficiencia de quejas, si lo quieren ver así, tanto en los casos de la Comisión como en los casos de la Corte. México ya va a tener el segundo caso de solución amistosa que puede ser homologado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto que en estos casos quien comparece es el gobierno federal mexicano. O sea, de las 19 funcionarios públicos que se acreditaron en la audiencia pública para el caso Alvarado, salvo un funcionario del gobierno del estado de Chihuahua, todos eran integrantes del gobierno federal. O sea, ahí el Estado mexicano en su conjunto no está representado. No están representadas los jueces de distrito que negaron los amparos que les dije, ni tampoco los amparos contra el orden de aprehensión contra el Luján. No está representado el Congreso Federal cuando estamos hablando de tipificación o no adecuada de la ley general y de otras normas. Entonces, sin duda alguna, hay una incongruencia, una inconsistencia importantísima. Y yo, digamos, lo que hemos enfatizado mucho es que si estamos hablando de la responsabilidad del Estado, porque como dice bien Esther, lo que empezó en el fuero local va a terminar en el fuero interno en términos de cumplimiento, y eso le va a tocar también al diputado o la diputada que quiere cambiar al juez o la jueza. Recuerden el caso Radilla cuando le tocó a la Suprema Corte en pleno hablar del asunto varios para ver qué significaba que teníamos que brindar capacitación y cumplir con no sé qué. Era uno de los resolutivos que había emitido la Corte Interamericana, y el Poder Judicial Federal jamás estuvo involucrado en ese caso. Entonces sí, por supuesto hay una incongruencia, coincido con Esther también, con la importancia de que vayamos como implementando estándares y criterios interamericanos, pero muchas veces precisamente por esa inacción, por ese actuar, es que al final de cuentas se llega a instancias internacionales de protección. Bien, creo que por cuestiones de tiempo, a menos que hubiera alguna última pregunta, cerraríamos la mesa. Les agradecemos la gentileza de su presencia y bueno, voy a proceder nada más a entregar un par de reconocimientos. Esto dice la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho de Tijuana, otorga el presente reconocimiento a Alejandra Muñoz Ruiz Velasco y a Stephanie Brewer por su excelente participación como ponentes en la mesa redonda Litigio Interamericano, los casos Atenco y Alvarado